Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una charla rápida, corta, concisa. El objetivo de hoy es que ustedes salgan un poquitico más conscientes de lo que son las zonas de entrenamiento y de por qué debemos respetar en su mayoría, ¿sí? Las zonas de entrenamiento, ¿sí? Las zonas de entrenamiento que se ajustan, porque es importante ajustarlas, porque es importante revisarlas y cuál es el objetivo del entrenamiento en cada una de estas zonas. ¿Listo? Entonces, bueno, pues ya me conocen, soy Ana María Manrique, entrenadora de deportes de resistencia, y pues espero tengan una idea muy clara, salgan con muchas cosas claras, pero también con muchas dudas de cómo poder mejorar su rendimiento. Listo. Entonces, para llegar a las zonas de entrenamiento hay que tener algo muy clave y muy claro, es una premisa que tenemos, y es que el cuerpo se transforma para poder sobrevivir, ¿sí? Todos nos hemos transformado para poder sobrevivir desde hace muchos siglos. El cuerpo, dependiendo de su entorno, se ha transformado para poder sobrevivir. En nuestro caso, como deportistas y como corredores o triatletas o deportistas de deportes de rendimiento, nuestro cuerpo se va transformando para poder mejorar el rendimiento, ¿sí? Para poder ser más rápidos, para poder ser más resistentes, para poder mejorar, ¿sí? Entonces, por medio de cómo nos transformamos o cómo evolucionamos para poder mejorar en cuanto al entrenamiento, es principalmente por medio de el entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento es nuestra herramienta para que nosotros nos transformemos y mejoremos, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo de ese entrenamiento? El objetivo del entrenamiento principalmente es generar unos estímulos al cuerpo para que el cuerpo genere unas adaptaciones y se transforme, ¿sí? Si de pronto uno se para a ver deportistas de diferentes deportes, de rugby, de fútbol, de saltos, de lo que sea, cada uno se ha transformado de acuerdo a la necesidad de su deporte, ¿sí? No todos son iguales, no todos son perfectamente marcados y pues digamos que desarrollados de esa manera, no, sino que uno ve los lanzadores de martillo o de disco, tienen una morfología diferente y su cuerpo se ha transformado de manera diferente a lo que es un corredor, a lo que es un ciclista, a lo que es un boxeador y demás. Por eso tenemos que tener claros cuáles son los objetivos de transformación que nosotros queremos tener, pues para mejorar en cuanto a los deportes de resistencia, ¿cierto? Dentro de eso entonces tenemos, pues aquí les mostraba los diferentes cuerpos, diferentes deportistas totalmente, que se han adaptado de acuerdo a su disciplina. Ahora el entrenamiento va a tener unos estímulos, ¿sí? Esos estímulos van a generar adaptaciones, se va a transformar el cuerpo y pues vamos a mejorar nuestro rendimiento. Pero ahora tenemos que entender esos estímulos, ¿por qué se hacen? ¿Sí? ¿Cuándo se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Cuáles se hacen? Todas las preguntas de cómo generar un buen estímulo y un estímulo eficiente y efectivo para las adaptaciones que nosotros queremos, ¿sí? De ahí nace lo que es la metodología del entrenamiento, ¿sí? Que la metodología son unos paso a pasos o unos procesos que necesita el entrenamiento para poder llegar a esas adaptaciones, a esa transformación y a esa mejora del rendimiento. Entonces, ¿qué hace el entrenador o cuál es, digamos que la base de la metodología? Entender qué estímulo aplicar, cuándo aplicarlo, cómo aplicarlo, por qué aplicarlo, ¿sí? Para que ustedes tengan esas adaptaciones específicas. Ahora, si se va uno a entrenar un deportista de rugby, el estímulo va a ser diferente, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo, todo va a ser diferente, ¿sí? Si usted está cerca o lejos de una competencia, también va a ser diferente, ¿sí? Entonces todo eso es con lo que jugamos y con lo que dependemos para poder mejorar, ¿listo? Entonces, esa metodología del entrenamiento está compuesta de muchas cosas, está compuesta de la periodización, del control de la carga, de la evaluación de las competencias, y las zonas de entrenamiento es una de esas partes de la metodología del entrenamiento. Entonces, en realidad es una parte muy importante y crucial para poder tener ese estímulo ideal. Entonces, las zonas del entrenamiento, vamos a entrar específicamente, ¿qué son? De acuerdo a este entrenador y muchos entrenadores referentes, las zonas de entrenamiento son rangos de intensidad donde se estimula un metabolismo objetivo, ¿sí? Estas zonas de entrenamiento se van a basar principalmente en intensidad y duración.
La intensidad es la dureza del entrenamiento o del estímulo, qué tan fuerte es, qué tan suave es, ¿sí? Y la duración es qué tan largo, qué tan prolongado, qué tan corto, que se va a medir en horas, en minutos, en kilómetros, en lo que quieran, ¿sí? Esto, la suma de estas dos variables nos va a generar el estímulo en un metabolismo objetivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un metabolismo? ¿Quién sabe qué es un metabolismo? Ustedes no. ¿Qué es el metabolismo? Es la forma como nuestro cuerpo trabaja, pues, nuestro cuerpo trabaja, Sí. Exacto. Son procesos físicos y químicos que lleva el cuerpo para poder obtener energía, en nuestro caso, pues para poder obtener energía para correr, para montar, para nadar, para lo que sea, ¿sí? En este caso hay metabolismos de todo, metabolismo renal, hepático, cerebral, gástrico, todo, ¿sí? En este caso, pues a nosotros nos interesan los metabolismos que confluyen en la actividad física y en el deporte, ¿sí? Para eso tenemos dos metabolismos principales, y esto es como la base de todo, ¿sí? El metabolismo oxidativo y el metabolismo glucolítico. Quizás sean palabras nuevas para ustedes, pero no son tan difíciles de entender. El metabolismo oxidativo, devuélvete un momentico, María. El metabolismo oxidativo va a depender de dos cosas, de la intensidad, de la intensidad y de la duración que teníamos, ¿cierto? El metabolismo oxidativo se va a entender como una intensidad baja y una duración larga, ¿listo? Metabolismo oxidativo, intensidad baja, duración larga. Y el metabolismo glucolítico es lo contrario, intensidad alta y duración corta. Sí, pues todos sabemos que si vamos muy rápido, pues no vamos a aguantar mucho, pero si vamos ya más despacio, aguantamos más. Esas son las dos características principales de los metabolismos. Baja intensidad y larga duración. Dentro de este metabolismo también tenemos que tener en cuenta que se trabaja mucho con el oxígeno, por eso se llama metabolismo oxidativo. Depende principalmente del oxígeno y todos sus procesos metabólicos se dan en base al oxígeno. Además de eso, se utiliza como fuente energética las grasas principalmente, sin decir que no se utilicen los otros, pero la fuente primaria de utilización de energía son las grasas, ¿listo? Y se produce poco lactato, ¿listo? Ahora, este metabolismo glucolítico, pues no depende principalmente del oxígeno, ¿sí? Sino que, digamos que utiliza otros procesos metabólicos para eso. La energía va principalmente de parte del glucógeno, digamos que las grasas y el glucógeno son monedas energéticas, ¿sí? Son sustratos energéticos, uno es una cosa, el otro es otra cosa, ¿sí? Estas grasas se utilizan principalmente en procesos de baja intensidad, larga duración, donde le doy el tiempo suficiente al cuerpo para utilizarlas. El glucógeno se utiliza principalmente para actividades donde necesito la energía ya, ¿sí? Y necesito la energía rápido. Entonces, se utiliza el metabolismo glucolítico. Y durante todo este proceso, pues se da como resultado más producción de lactato, que es lo que sentimos, digamos, cuando hacemos un entrenamiento fuerte, como puede ser hoy, en donde uno nadaba un poco fuerte y corría un poco fuerte porque la distancia era corta, ¿sí? Entonces la intensidad tiende a ser un poquito más alta, ¿listo? Dos metabolismos, ¿listo? Dos cosas diferentes. Ahora, hay algo muy importante y es que aquí en la mitad no es que solo se active este o solo se active este, ¿sí? Sino que los dos siempre están activos continuamente, solo que uno es más predominante que otro dependiendo de la intensidad y de la duración, ¿sí? Si yo voy suavecito, pues está más predominante este, pero si voy duro, está más predominante este. Ahora, hay un punto medio donde están trabajando los dos de una manera un poco más equitativa, ¿sí? Es una zona media o una zona mixta, donde trabajan muy parejo, ¿listo? Entonces, estos metabolismos pues van a depender, como les decía, de la duración y de la intensidad. Si la duración, pues si aquí tenemos la duración, aquí tenemos la energía que aporta cada uno de los metabolismos. Entre menos sea la duración, pues más activo vamos a tener el metabolismo glucolítico, ¿sí? Glucolítico, y a medida que va alargándose la duración, pues va disminuyendo la prioridad o la predominancia de este metabolismo y va aumentando la predominancia del otro. Ahora, esto es una zona mixta, ¿sí? Como les explicaba, es un momento en donde trabajan los dos, digamos que de manera similar, ¿listo? Aquí podemos... Sí, tiene que ver también con la reserva. Si digamos no tenemos glucógeno, las reservas es como el glucógeno o las grasas, en este caso únicamente.
Si no tengo glucógeno, pues me va a tocar trabajar con las grasas y eso implica que me va a tocar bajar la intensidad, ¿sí? Por eso es importante tener esas reservas de glucógeno, digamos que llenas. Las reservas de glucógeno son como unos tanques que tenemos en el músculo y en el hígado principalmente, ¿sí? Y es donde guardamos la energía del glucógeno. Ahora, las reservas de grasa, pues es todo el tejido adiposo que tenemos, no solo por fuera, sino por dentro también, entre los órganos. Entonces, dependiendo de esas reservas, pues voy a poder tener la disponibilidad para poder trabajar con uno o con otro metabolismo. Aquí también tenemos un ejemplo de ritmos, pues este ritmo ya va a depender de cada uno, esto es individualizado. Aquí es un ejemplo que se pone, si yo corro a 6 minutos por kilómetro, voy a estar utilizando principalmente el metabolismo oxidativo, algo del glucolítico y este es otro metabolismo que es el fosfagénico, pero todavía no lo vamos a hablar. Ahora, si corro ya más rápido, voy a empezar a utilizar más el metabolismo glucolítico, menos el metabolismo oxidativo y el fosfagénico. Y aquí más rápido todavía, pues se va a marcar mucho más el metabolismo glucolítico, ¿sí? Claro está, si yo corro a 3:30, pues no va a poder correr 2 horas a 3:30. Algunos sí pueden, otros no podemos, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir? La persona que puede trabajar o puede correr a 3:30 durante 2 horas, quiere decir que a esta intensidad todavía está utilizando mucho metabolismo oxidativo, ¿sí? Y ese es uno de los puntos claves de los deportes de resistencia, y es tener la capacidad de correr, en este caso correr, lo más rápido que yo pueda bajo el metabolismo oxidativo, ¿sí? Esa es una de las adaptaciones que tenemos. Eso en deportes de resistencia. Ahora, si vamos a hablar de deportes como medio fondo o velocidad en atletismo, ellos buscan correr a esta intensidad o en este metabolismo, en el glucolítico, ¿sí? Porque ellos necesitan ser muy rápidos, entonces necesitan ser eficientes aquí, ¿sí? Tienen otra base pues del metabolismo oxidativo, pero su competencia principal se desarrolla en el glucolítico, ¿listo? Ahora, eso que les acabo de decir, metabolismo oxidativo, metabolismo glucolítico y metabolismo mixto son las zonas de entrenamiento, ¿sí? Si entendieron eso, ya entendieron todo y se pueden, ¿entienden? Pero es lo principal de todo, ¿sí? Y aquí lo tenemos, metabolismo oxidativo, metabolismo mixto y metabolismo glucolítico, que pues los entrenadores o todo el mundo los llama zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Qué pasa? Muchos tenemos que zona 4, zona 5, zona 6 y todas las zonas, ¿cierto? Esas zonas se derivan de esto, ¿sí? Esas zonas salen de aquí. Esta es, digamos que, la base de las zonas de entrenamiento. ¿Y en qué se constituye? En que cada metabolismo o cada zona está trabajando un metabolismo específico, ¿sí? La zona 1 está trabajando el metabolismo oxidativo, zona 2 el metabolismo mixto y zona 3 el metabolismo glucolítico, ¿sí? Entonces, cuando uno les dice, bueno, vamos a correr en zona 1 muy suave, ¿sí? Estamos buscando un trabajo oxidativo. Ahora, si les digo, vamos a correr en zona 4, zona 5, estamos trabajando un metabolismo glucolítico. Sí, zona 3, zona 4, espérenme un momentico, les voy a explicar algo aquí. Volumen de expiración. ¿Qué pasa? Les voy a dibujar ese allá. Ese es este mismo, ¿sí? Zona 1, zona 2 y zona 3. Esta es como la madre de la zona, ¿cierto? Porque nosotros trabajamos en 5 zonas, hay entrenadores que trabajan en 7, en 10 zonas. Porque dividen estas zonas y quieren hacerlas, digamos que un poquito más detalladas, ¿sí? Y quieren hilar un poquito más fino. No es lo mismo si yo trabajo aquí que si trabajo aquí. Y es la misma zona, ¿cierto? Estamos en zona 1. ¿Sí? Entonces muchos entrenadores dividen esto, entonces pueden decir, ah, no, entonces zona 1A, zona 1B, zona 1C, y de aquí para allá le ponen todos los nombres que quieran. ¿Cuál es la forma más tradicional de cómo trabajamos y cómo trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos como zona 1 y zona 2 aquí, zona 1 y zona 2, zona 3, perdón, zona 3, zona 4 y zona 5. ¿Listo? Estas son las zonas que ustedes tienen configuradas en su reloj, ¿sí? En donde, pues aquí esta es la división de las zonas. ¿Listo?
Por eso, digamos que normalmente uno menciona zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5, pero uno como entrenador pues tiene claro a qué se refiere la zona 4, a qué metabolismo se refiere, ¿sí? Entonces, esto es como para que lo tengan claro. Igual hoy principalmente vamos a hablar en estas tres zonas, ¿sí? Si yo les digo zona 2, pues sabemos que es esta, no la zona 2 con la que trabajamos normalmente, ¿listo? Digamos que para efectos de la clase de hoy, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos estos dos puntos importantes que son hitos fisiológicos importantes para desarrollar el entrenamiento y para entender si estoy aquí o estoy acá. Estos son unos puntos que no son inamovibles o exactos, ¿sí? Sino que son unos rangos y para cada uno es diferente, ¿sí? Y todos los días es diferente. Yo hoy me puedo levantar con este rango un poquito más para acá y mañana me levanto con el rango un poquito más para allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos humanos o somos seres humanos y es la naturaleza y no somos exactos y somos cambiantes de acuerdo al entorno y de acuerdo a los estímulos y de acuerdo a todo lo que vivamos. Entonces esto va a cambiar, ¿sí? Pero es muy importante tener claro dónde son esos hitos o esos puntos, pues para yo poder entender si estoy trabajando por encima de eso o por debajo de eso, ¿listo? Este se llama umbral aeróbico, umbral anaeróbico, hay muchas terminologías, umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2, umbral láctico y umbral aeróbico, demás. Normalmente pues es el umbral 1 y el umbral 2, ¿listo? Es importante que los identifiquen y van a saber principalmente de acuerdo al cambio de metabolismo que tengan, ¿listo? Que ya les voy a explicar cómo es. Ahora, esas eran las zonas de entrenamiento, ¿listo? Ya entendieron qué son las zonas de entrenamiento. Es un cambio en el metabolismo, ¿sí? De la actividad que sea que ustedes hagan. Ahora, ¿cómo voy a determinar esas zonas de entrenamiento? Esas zonas de entrenamiento se pueden identificar inicialmente como percepción del esfuerzo. Si usted no tiene nada y no sabe nada y no entiende nada, pues usted sabe cuándo va suave, cuándo va medio y cuándo va duro, ¿sí? Y pues es la forma más económica. Usted arranca a correr y usted dice, bueno, hoy va a correr en el oxidativo, entonces va a correr suave, ¿sí? Porque el objetivo es ese. Ah, sí, no, hoy toca el glucolítico, entonces tengo que correr duro y su percepción tiene que ser dura, ¿sí? Ahora, ¿cómo más lo podemos hacer? Pues por medio de test. Test hay muchos y hay muchísimos. El test de 5K, de 10K, de 21, test de 3000, test de la milla, test de 5 minutos, lo que sea, ¿sí? Y dependiendo de las cosas que usted mida en ese test, pues va a poder determinar su zona de entrenamiento. Si yo mido frecuencia cardíaca, pues voy a sacar las zonas de entrenamiento en base a la frecuencia cardíaca. Si mido ritmo, pues voy a sacarlas en base al ritmo. Si mido potencia, las voy a sacar en base a la potencia. Si mido lactato, las voy a sacar en base al lactato. Sí, y así sucesivamente. Eso de que va a depender de sus recursos, de la disponibilidad que tenga usted de equipos, de lo que plantee su entrenador, etcétera, ¿sí? Pero entonces aquí tenemos, pues si yo tengo mis zonas por frecuencia cardíaca, que me van a dar latidos por minuto. Aquí me van a dar minutos por kilómetro, la velocidad kilómetros por hora y demás, ¿sí? Pero todas van a depender de la variable que yo mida. Yo no puedo sacar una zona de entrenamiento en minutos por kilómetro si salí a correr y solo tenía frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque no vas a saber a cuánto era su minuto por kilómetro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo fui y hice el test, saqué mi máximo de velocidad en el test, que fue, no sé, corrí los 10K en 6 minutos por kilómetro, ¿listo? Ahora, ¿cómo sé dónde está mi zona 1, mi zona 2 y mi zona 3? Ya tengo mi test, tengo mis 6 minutos por kilómetro, ahora ¿cómo hago? ¿Sí? Ahí es donde vienen todos los autores y toda la literatura y toda la gente que ha estudiado y que ha hecho investigaciones sobre eso y determina aproximadamente en qué porcentajes están las zonas de entrenamiento, ¿sí? Bueno, estas son, digamos que las herramientas con las que podemos medir las zonas de entrenamiento, pero entonces los autores plantean diferentes zonas, ¿sí? Y le ponen un porcentaje de acuerdo a su máximo, o sea, de acuerdo a sus 6 minutos por kilómetro, ¿sí? Esto es Pallarés, es un autor, un español, que plantea diferentes zonas de entrenamiento. Como pueden ver, aquí están todas las zonas de entrenamiento, pero aquí están la 1, la 2 y la 3 que nosotros estamos manejando hoy, ¿sí? Por eso les decía que
dependiendo del autor, las subdivide en lo que él quiera, ¿sí? Y no está bien ni está mal, lo importante es que siempre lo haga de esa manera y que el deportista pues entienda qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Aquí están las 3 que estamos trabajando hoy. Si yo saqué 6 minutos por kilómetro, o sea, 6 minutos por kilómetro, yo tengo que sacarle el porcentaje, digamos, él allá dice el 70 al 80%, ¿sí? Del 70 al 80% de mis 6 estaría para acá, ¿sí? Del 90 al 95 estaría por acá, ¿sí? O del 90 al 95, bueno, eso también depende mucho de el ritmo que yo mida, es decir, si yo hago un test de 5K, ¿sí? Me va a dar un valor promedio, el ritmo promedio me dio 6, ¿sí? Pero si yo hago un test de 10K, el ritmo promedio me va a dar 6.30. Entonces, dependiendo del test que yo utilice, también van a variar esos porcentajes, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo haga un chequeo de 5K y saque el 90% de mi ritmo de 5K, a que yo haga un chequeo de 10K y saque el 90% del ritmo de 5K, ¿sí? Pero pues eso ya va a depender del entrenador y de lo que el entrenador esté buscando. Digamos que eso no hay lío. Lo importante es que se den cuenta que dependiendo de la zona vamos a tener unos porcentajes estipulados y van a cambiar de acuerdo al autor. Hay unos autores que dicen, no, yo creo que esto está entre el 70 y el 80, y hay otros que dicen, no, yo creo que está entre el 75 y el 85, y hay otros que dicen, no, está entre el 60 y el 70. Entonces ahí es donde se toman las decisiones y dice, bueno, vamos a trabajar de esta manera y listo, ¿sí? Pero de ahí es donde salen las zonas de entrenamiento. Ahora, hay muchas zonas de entrenamiento, muchas. Estas son para ciclismo, esas de las zonas inversas a ciclismo, estas son básicas, que incluso hay muchos entrenadores que se están tirando por esta. Esto es de hace muchísimo tiempo, ahí no está la referencia, creo que es como del 80 o más atrás. Y volver a esto es decirle al deportista, no se preocupe, solo vaya o suave o duro, ¿sí? Suave, duro o medio. Hay autores que plantean ahora solo un punto de diferencia, que es el umbral, para abajo o para arriba, ¿listo? Sistema oxidativo o sistema glucolítico. Como hay otros que dividen en 7 zonas, hay otros que las mencionan diferentes, zona 1, zona 2, zona 3, zona 5A, 5B, 5C, que incluso creo que esta es la que le sale como predeterminada a uno en el Training Peaks, ¿sí? Y es de un autor, ¿sí? Y está bien. Lo importante es que uno aprenda a entender que si le hablan de zona 5A, ¿en qué metabolismo está trabajando? ¿Sí? ¿Listo? Esas son las diferencias de las zonas y ese es el objetivo de las zonas. Ahora, digamos que lo que hablamos al principio es de trabajar en cada una de las zonas me va a generar estimular un metabolismo específico. Y estimular ese metabolismo específico me va a generar unas adaptaciones específicas en el cuerpo, ¿sí? Y eso me va a ayudar a cambiar y mejorar, transformar morfológica y fisiológicamente. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, como corredores o como deportistas de resistencia, como triatletas, ¿qué adaptaciones necesito lograr? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que necesitan para ser más rápidos? ¿Cómo? Manejar un metabolismo oxidativo, sí. Ser más eficiente en el metabolismo oxidativo. En el glucolítico también. Ya le voy a explicar por qué. Necesitamos ser más resistentes, necesitamos ser más rápidos, porque no gana el que sea más resistente, sino el más rápido. Necesitamos resistir más la fatiga, ¿sí? Que no nos cansemos tanto o tan rápido, o así estemos cansados, pues aguantar, ¿cierto? Y todas esas adaptaciones las dan el cuerpo o la transformación del cuerpo, ¿sí? Principalmente de 4 partes fundamentales del cuerpo. ¿Cuáles creen que son? La más fácil. El corazón, ¿sí? Es transformar el corazón. Ya, no, más copia no les pueden dar. Los médicos aquí. Los pulmones. La sangre. ¿Músculos? Sí, los músculos también. Súmenlo ahí, lo dibujan acá abajo. Los músculos.
sistema circulatorio o los vasos sanguíneos. ¿Listo? Si yo transformo eso, puedo ser más rápido, puedo ser más resistente, puedo aguantar más. ¿Sí? ¿De qué manera los vamos bueno, ¿qué necesito que mi corazón mejore? ¿Sí? Mi capacidad de bombeo, es decir, necesito que bombee más sangre. ¿Sí? Y además que la bombee rápido, porque necesitamos ser rápidos, ¿cierto? Mis pulmones, ¿qué necesito que mejoren? La capacidad de transportar ese oxígeno de los pulmones a la sangre, ¿sí? De captar más oxígeno. ¿Y ahí la respiración 100% nasal? No, ambas, ambas. Sí, ambas, mixta. Yo cuando respiro mucho por la boca, o sea, no me da para, no soy capaz. Le cuesta. Sí, esos son más características individuales. Sí. ¿Sí? Ahorita se hablaba mucho de respirar solo por la nariz y incluso algunos deportistas estuvieron tapándose la boca para entrenar. Pero también hay que tener en cuenta algo, y es que no solo necesitamos tomar oxígeno, sino que necesitamos eliminar el CO2. ¿Sí? Y entre más fácil lo eliminemos, pues más fácil va a poder hacer todo el ciclo de la respiración. Entonces Pero ¿qué tan fatigado puede quedar mi cuerpo si respiro por la boca y no? Entonces digamos que la capacidad de respiración disminuye, ¿sí? Y si la capacidad de respiración disminuye, la capacidad de oxígeno en su sangre disminuye. Y si no hay oxígeno en su sangre, hay menos oxígeno en los músculos y empieza a pasar de un estado oxidativo a un estado glucolítico. Y entre más glucolítico estemos, menos tiempo va a poder aguantar ahí, ¿sí? Porque a más estado glucolítico, pues hay más intensidad y su cuerpo en algún momento le va a tocar bajar, ¿sí? Porque se van a acabar esas reservas de glucón. ¿Qué pasa? En el estado oxidativo, en el metabolismo oxidativo, las reservas energéticas son casi que infinitas, ¿sí? Casi que infinitas, porque es toda la grasa que tenemos en todas partes. Mientras que el metabolismo glucolítico, las reservas de glucógeno se acaban, ¿sí? Se acaban pronto. Obviamente, entre más intenso vaya, pues más rápido se acaban, ¿sí? Entre menos intenso o más cerca, digamos, al metabolismo mixto, pues pueden durar un poquito más, pero se acaban, ¿sí? Algunos autores hablan de alrededor de 1 hora, a máxima intensidad durante esa hora, pueden estarse agotando las reservas de glucógeno, ¿sí? Entonces, si usted no le suministra al cuerpo ese oxígeno para poder estar en el metabolismo oxidativo, se pasa para acá y el tiempo es como que el reloj cuenta, empieza pues un cronómetro, sí, es un conteo regresivo. Entre más tiempo usted esté acá en el metabolismo glucolítico, es un conteo regresivo que en algún momento le va a tocar empezar a bajarle, ¿listo? Entonces, darle a su cuerpo lo que él necesita para que rinda y lo posible allá, ¿sí? En el metabolismo oxidativo. Ahora, bueno, entonces necesitamos que los pulmones capten más oxígeno y pasen más oxígeno y más rápido a la sangre. De la sangre, ¿qué necesitamos? Que transporte más eficientemente el oxígeno y todo lo demás que transporta la sangre a todo el cuerpo. Exacto, que lleve mucho y que lo lleve rápido. Oxígeno, nutrientes, que saque los desechos rápido. Y del sistema circulatorio. Ahora va a decir que no puedo hablar, entonces por eso no dice lo que quiero decir. El sistema circulatorio, la idea es que llegue a más partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Que si en mi músculo, en mi cuádriceps tengo 3 capilares, pues que ya no sean 3 sino 6, ¿sí? Pues porque voy a poder tener más suministro de oxígeno y más suministro de nutrientes, ¿sí? Eso es un proceso que se llama angiogénesis, que es el crecimiento de nuevos vasos capilares y se da mucho en los deportistas de resistencia, ¿sí? Por, pues digamos que procesos metabólicos. Y ahora, pues en los músculos, que los músculos sean más fuertes, ¿sí? Que puedan generar una contracción más rápida, que no se fatiguen tan rápido, ¿sí? Que utilicen un tipo de fibras musculares más eficiente que otro. Entonces, todo eso es lo que necesitamos y las adaptaciones que queremos lograr. Ahora, ¿cómo las logramos? ¿Cómo sé que en el oxidativo mejoro qué tipo de adaptaciones? O en el glucolítico, ¿qué tipo de adaptaciones? Digamos que estamos enseñados o guiados al hecho de que el deportista de resistencia necesita trabajar el oxidativo, pues porque es de resistencia y va largo, ¿sí?
pero en el metabolismo oxidativo y en el metabolismo mixto se generan unas adaptaciones que también se necesitan como deportista de resistencia, ¿sí? Que ya se las voy a explicar. ¿Listo? Ahora, estas son unas de las adaptaciones como las principales. Volumen sistólico, pues esto es un poco con terminología, pero se los voy a explicar. El volumen sistólico, bueno, voy a arrancar con el volumen diastólico, que es el segundo. El volumen diastólico es el volumen que entra al corazón cuando el corazón se expande. Sí, o que el corazón hace esto y esto. Entonces, cuando hace esto, entra una sangre. Sí, o qué. Y el sistólico es cuando hace esto, sale una sangre. Sí, una cantidad de sangre. Pues, ¿qué queremos? Que mi corazón se expanda lo que más pueda, para que no albergue, por ejemplo, un número X, 1 litro, sino 1,5 litros. ¿Sí? Si yo albergo 1,5 litros y además la fuerza de contracción de mi corazón es lo suficientemente fuerte para sacar ese 1,5 litros y llevarlo a los músculos, pues voy a tener una ventaja frente a la persona que solo bombea 1 litro, ¿cierto? Entonces, esto es el volumen diastólico, el volumen que cabe en mi corazón cuando está en diástole, que se trabaja por medio de la baja intensidad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy corriendo a baja intensidad, le estoy permitiendo a mi cuerpo que el corazón se extienda totalmente, ¿sí? Se extienda totalmente y bombee, se llene totalmente y bombee, se llene totalmente. Cosa que no pasa cuando yo voy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo voy rápido, el corazón no se va a enfocar tanto en extenderse, sino en latir más fuerte, que es ese volumen sistólico. Por eso hablamos del volumen sistólico, se adapta cuando voy a alta intensidad, ¿sí? Es decir, cuando yo bombeo muy fuerte, estoy mejorando mi volumen sistólico y esto se da principalmente cuando entreno a alta intensidad, ¿sí? Y el volumen diastólico, que le permite a mi cuerpo a mi corazón expandirse, se da cuando trabajo a baja intensidad. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Listo. La disminución de la frecuencia cardíaca, no sé si de pronto los que han empezado a entrenar hace poco se han dado cuenta que cuando están sentados o cuando se acaban de levantar tienen una frecuencia cardíaca menor a cualquier otra persona que no hace deporte o a antes cuando no entrenaban, ¿sí? Si digamos están ahí sentados pueden decir, no, yo estoy en 75, ¿sí? Y si le preguntamos a una persona que no hace deporte, no, yo estoy en 85, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Se da principalmente porque cuando empezamos a hacer entrenamiento y entrenamiento de resistencia, aumenta la volemia, ¿sí? ¿Qué es la volemia? El volumen de la sangre, ¿sí? Aumenta la sangre, ¿sí? Y a medida que aumenta la sangre, pues el corazón ya no va a tener que latir tantas veces para llevar cierta cantidad de sangre al cuerpo. ¿Por qué? Porque ya hay más sangre, ¿sí? Entonces, por eso esta capacidad, esta adaptación se genera. La disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque ya va a tener más disponibilidad de sangre y así mismo como va a tener más disponibilidad de sangre, pues va a tener más disponibilidad de nutrientes, de oxígeno y demás, que son las adaptaciones que decía ahora Alvarito. Y ahora la angiogénesis es lo que les decía, que es la construcción de nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? Que haya más vasos sanguíneos en los músculos, para que pues ya puedan llegar más nutrientes y más oxígeno y más de todo a los músculos y además puedan sacar todos los desechos más rápido, que se genera principalmente en alta intensidad. Ahora, no es que no se vaya a generar en baja intensidad, para todas las adaptaciones, no es que solo se genere en alta intensidad, ¿sí? Digamos que el cuerpo genera unas adaptaciones y un estímulo a todo el cuerpo, en todo momento, ¿sí? Pero unas se marcan más que otras o son más predominantes en un estado que en otro, ¿sí? Por eso lo mencionamos así. La angiogénesis se da principalmente en alta intensidad, no quiere decir que no se haya en baja intensidad, pero cuando trabajamos una alta intensidad, pues se ve un desarrollo mucho más marcado de esto, ¿sí? Ahora, esto digamos que se da principalmente porque el cuerpo, yo tomo el oxígeno, ¿sí? El oxígeno pasa por la sangre, va por la sangre y va hacia el músculo. Dependiendo de qué tan fuerte empuje el corazón, haga la sístole del corazón, la sangre va a pasar más rápido por el músculo, ¿sí? Si la bomba es fuerte, la sangre pasa más rápido, ¿cierto? Entonces, si mi corazón es muy fuerte, pero yo tengo pocos vasos sanguíneos, la sangre va a pasar rápido, ¿sí? Y en el momento en que la sangre pasa rápido por el músculo, pues no va a haber tiempo para entregarle el oxígeno y que usted me vuelva el CO2 y que cuadremos, ¿sí?
Entonces, para disminuir esa velocidad, creamos más vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, que se vaya por todos los lados, así el paso de lo que tenemos que pasarnos es más despacio. ¿Listo? Esas son las adaptaciones que se dan por medio de la alta intensidad, principalmente en la angiogénesis. ¿Listo? Ahora, hay otra adaptación muy importante que es la biogénesis mitocondrial. La biogénesis mitocondrial es la creación de nuevas mitocondrias y también que esas mitocondrias sean más eficientes, ¿sí? Que puedan metabolizar la energía más rápido. En las mitocondrias es donde entra, digamos que, esos sustratos energéticos y con el oxígeno se transforman en energía. Ahí es donde se hace todo el proceso energético de todo lo que nosotros hagamos. Si usted se para de ahí, está utilizando mitocondrias, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Pues tener muchas de esas y además que trabajen eficiente, que trabajen bien, que lo hagan perfecto. Para esa biogénesis mitocondrial hay dos formas de estimularla, por medio de entrenamiento de alta intensidad y por medio de entrenamiento de baja intensidad, ¿sí? Estimulan una proteína, que es esta proteína, la PG1-alfa, y esa proteína es la indicada para hacer el crecimiento de mitocondrias, ¿sí? Que se puede trabajar de las dos formas. Por eso es importante, dependiendo del trabajo de intensidad, del trabajo que se trabaje, se va a trabajar o la capacidad de las mitocondrias o el número de mitocondrias, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando una intensidad más alta, estamos mejorando principalmente la eficiencia de esas mitocondrias. Ahora, si trabajo a una intensidad baja, estoy enfocándome más en crear más mitocondrias. De nada sirve tener muchas mitocondrias si no son eficientes, ¿sí? Y pues puedo tener mitocondrias eficientes, pero si tengo más, mucho mejor, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que es importante los dos tipos de trabajo. Por eso es bueno que no solo se enfoquen en el trabajo muy largo y suave, porque el otro también tiene buenos beneficios, ¿sí? Y en el contrario, tampoco se trata de salir a entrenar muy fuerte y nunca hacer el trabajo de base o el trabajo, digamos que suave. Sí, yo diría que o viceversa, ¿no? Porque el tema, lo más común es que siempre salgamos a entrenar a tope y vamos a montar a tope y entonces queremos estar empezamos desde cero, entramos de nuevos al club y pues obviamente queremos salir a rodar con los de la punta y intentar salir con los de la punta pues es irse a un entreno que era en zona 2, seguramente me va a tocar ir en zona 5 para poder aguantar la punta un rato, que es lo que normalmente nos sucede, ¿no? Exacto. Y entonces, digamos que no quiere decir que eso sea malo del todo, porque está trabajando unas adaptaciones, ¿sí? Pero está dejando de lado otras. Y como buenos deportistas tenemos que ser íntegros en las adaptaciones que tenemos para ser rápidos y resistentes. Si usted quiere ser solo rápido, pues entonces trabaje unas adaptaciones solamente. Si quiere ser resistente, trabaje otras. Pero si además usted quiere ser rápido en 21K, pues le toca trabajar las dos, ¿sí? O hasta en 10 o en 5, ¿sí? Ni hablar de 42. ¿Listo? Entonces todas esas adaptaciones van enfocadas en un tipo de metabolismo, ¿sí? Que acá se resumen en las zonas de entrenamiento. La zona de entrenamiento 1 pues nos va a trabajar el calentamiento, nos va a ayudar al calentamiento y a la eliminación de desechos. Por eso es importante después de el afloje o después de las competencias o después de los entrenos duros, hacer el entreno en esta zona. Si yo no estoy aflojando o recuperando y me voy a esta zona, el cuerpo ya está haciendo otra cosa, está preocupado en otra cosa, ¿sí? Entonces esa eliminación de desechos pues no se va a dar de una manera eficiente. Se va a dar, obviamente se va a dar, pero pues lo que necesitamos es que cada vez que salgamos a entrenar seamos lo más eficientes posible, no estamos pues como para perder tiempo, ¿cierto? Entonces, eliminación de desechos. La zona 2, ¿sí? Eficiencia aeróbica, y es lo que decíamos, que el corazón sea eficiente, se distienda de una mejor manera, logre captar un mayor volumen diastólico, ¿sí? Y oxidación de grasas. ¿Por qué? Pues porque estamos en el metabolismo oxidativo, ¿sí? Estamos en el metabolismo de allá. Entonces, la fuente principal de energía va a ser el metabolismo, la oxidación de grasas o las grasas. Ahora, esta zona 3, como les decía, ya es una zona mixta, ¿sí? Donde también se va a utilizar oxidación de grasas, pero pues también vamos a utilizar glucógeno, ¿sí? Y vamos a poder soportar
digamos que más volumen en comparación a estas zonas de abajo, ¿sí? Claramente. La zona 4 es donde vamos a utilizar esfuerzos prolongados, pero tampoco tan largos como estos, son esfuerzos de alrededor de 1 hora aproximadamente, dependiendo de qué tan entrenado esté uno. Si uno plantea una zona 4, un deportista que está empezando, pues claramente no va a durar 30 minutos, ¿sí? Aquí pues más trabajo de volumen diastólico, que es el volumen cuando el corazón hace su contracción, el gasto cardíaco, bueno, más afinidad a la hemoglobina, quiere decir que el oxígeno va a tener más capacidad de adherirse a la hemoglobina y va a hacer un transporte mucho mejor del oxígeno y va a llegar más fácil a los músculos. Y la difusión pulmonar, que es el paso del oxígeno entre los pulmones y la sangre, ¿sí? Porque aquí ya estamos muy cerca del metabolismo glucolítico. ¿Listo? En la zona 5, capacidad de soportar esfuerzos máximos, que aquí ya empezamos a hablar de esa tolerancia, de la acidosis de los músculos. Cuando uno, digamos que empieza a entrenar y no está acostumbrado a hacer esfuerzos máximos, usted hace un esfuerzo de 30 segundos y ahí queda, ¿sí? Tanto física como mentalmente. Pero si usted sigue entrenando y sigue entrenando esto, la capacidad de tolerar esa incomodidad, ¿sí? Aumenta, física y mentalmente. Creería yo que en este caso mentalmente es muy importante, ¿sí? Porque uno se bloquea y dice, ay no, ya no más. Y esa es la mejora que podemos evidenciar en deportistas de rendimiento, tienen esa capacidad de sufrir. ¿Listo? Biogénesis mitocondrial, hay mayor densidad capilar, que es la angiogénesis, enzimas oxidativas. En la zona 6, bueno, estas dos zonas de entrenamiento, no sé si ustedes han visto que cuando entrenamos por ritmos hay zonas 6 y 7, pero cuando entrenamos por frecuencia cardíaca no hay zonas 6 y 7, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando entrenamos por frecuencia cardíaca hay una frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Esa es la frecuencia, digamos, no sé, 180, esa es su frecuencia cardíaca máxima. Cuando estamos en estas dos zonas, los esfuerzos son tan fuertes y tan cortos que la frecuencia cardíaca no alcanza a reaccionar. Usted hace un pique de 50 metros o el progresivo de 20 segundos que les digo yo, o una activación de 20 segundos, y usted termina los 20 segundos y usted sigue en zona 2, ¿sí? Por eso no se mide por frecuencia cardíaca, por eso esas zonas 6 y 7 no se miden por frecuencia cardíaca, porque no sirve, ¿sí? No alcanzamos a medir esa frecuencia cardíaca. ¿Cómo se miden? Por ritmo, por velocidad o por potencia, que una vez uno arranca pues ya sabe a qué ritmo va, ¿sí? Entonces sí es un medidor, digamos que efectivo para eso. Aquí pues tolerar esa acidosis, estos son esfuerzos intensos de alrededor de 1 a 2 minutos, entonces diga usted, vamos a hacer una serie de 400 metros a toda, ¿sí? En el 200 ya va ácido, y los otros 200 pues le toca tolerar eso, ¿sí? Para eso es estos entrenamientos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el entrenamiento de cada una de esas zonas va a depender o va a ser prioridad dependiendo de la modalidad que estemos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, los chicos de la liga, ellos mantienen aquí y aquí, ¿sí? Porque así es su carrera, así es su deporte, ¿sí? Ahora, un corredor de 42 kilómetros, pues a duras penas va a venir acá, hace unos estímulos y todo, y vuelve y baja a la zona 2, zona 3, por allá, ¿sí? Porque pues su prioridad no es esta, ¿sí? No se presenta en su carrera principalmente. ¿Listo? Y la zona 7, que es la potencia neuromuscular, que son estímulos alrededor de 10 segundos, 12 segundos aproximadamente, que son más estímulos neuronales. Tener la capacidad de que el cerebro se conecte de la mejor manera con el músculo. Y además que el músculo coordine para dónde hay que contraerse y digamos que mejore esa coordinación intramuscular e intermuscular. ¿Qué pasa? Hay unos músculos que mientras el músculo se contrae, hay otro que se relaja. Es decir, si yo hago esto, ¿sí? El que se está contrayendo es el isquiotibial y el que se tiene que relajar es el cuádriceps, ¿sí? Ahora, yo necesito que el cuádriceps entienda que tiene que relajarse y que tiene que relajarse bien, mientras el isquiotibial se contrae, y a la inversa, ¿sí? Esa coordinación de contraerse y relajarse es muy importante y se desarrolla mucho principalmente en corredores de 100 metros, de 200 metros, donde esa cadencia es muy rápida, ¿sí? Porque nosotros no podemos tener esa cadencia tan rápida.
es porque esa coordinación, una de las razones pues, es porque esa coordinación intramuscular e intermuscular pues no es tan buena. ¿Por qué? Porque tampoco lo necesitamos. Cuando uno va corriendo 21 kilómetros pues irá a cadencia de 175, mientras que los corredores de 100 metros van a cadencia por encima de 200, ¿sí? Entonces ese movimiento de las piernas rápidos es mucho de coordinación neuromuscular y se da aquí, ¿sí? Estímulos de 0 a 10 segundos, 15 segundos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Ahora viene la parte más importante de todo. Uno de los principios del entrenamiento es el principio del estímulo eficaz, ¿sí? Y el estímulo eficaz pues quiere decir ni mucho, pero tampoco ni tan poquito, ¿sí? Un estímulo suficiente para generar esas adaptaciones, para transformar el cuerpo, para mejorar, ¿sí? Como bien lo muestra la gráfica, un estímulo muy suave pues no va a tener efecto en la mejora, un estímulo más o menos va a ser de mantenimiento, o sea, usted se puede mantener en su nivel deportivo, pero no va a mejorar, se mantiene. El estímulo ideal o estímulo óptimo, que es pues el estímulo que le va a dar mejoras a usted, y un estímulo ya muy exagerado, pues tampoco es, ¿sí? Porque se puede lesionar, ¿sí? Entonces, ¿qué busca uno con el entrenamiento? Encontrar ese estímulo óptimo, que además es diferente para cada uno, ¿sí? Que es diferente para Marlon, es diferente para Carlos, es diferente para Dianita, ¿sí? Y cada uno debe aprender a encontrar ese estímulo eficiente o ese estímulo eficaz. Ahora, dale María. Ahora, bueno, devuélvete. ¿Qué pasa? Uno como entrenador, pues va a buscar ese estímulo eficaz y en cada entrenamiento uno busca cuál es el estímulo. Podemos tener una semana de mantenimiento, donde es una semana que no es ni muy fuerte ni muy suave y no hay lío. Pero cuando es una semana de desarrollo, donde yo busco que mejoren unas adaptaciones, pues voy a buscar ese estímulo eficaz. Por ejemplo, vamos a hacer 1 hora en zona 3. ¿Por qué? Porque yo pienso que 1 hora en zona 3 es el estímulo eficaz para la mayoría del grupo, ¿sí? Para la mayoría del grupo. Ahí es donde entra una parte muy importante del entrenamiento y es la comunicación con el entrenador, ¿sí? Y es que si usted ve que 1 hora en zona 3 es demasiado para usted, usted tiene que decirme a mí o al entrenador que tenga. No, yo creo que es mucho, yo le voy a dar un poquito porque no me da. O si usted cree que hace 1 hora en zona 3 y va bostezando, pues entonces dígame, entonces hacemos 1 hora y media, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la final pues es para que usted mejore. Sí, entonces yo digo, bueno, y vamos a hacer 1 hora en zona 3, ¿listo? En series D vamos a hacer 6 de 10 minutos. Entonces usted arranca. Deportista número 1, arranca. La zona 3 es la zona de la mixta, exacto. Ahora nos pasamos al Garmin, la zona 3 de Garmin, ¿listo? Entonces, vamos a hacer 1 hora. Deportista número 1, arranca su entrenamiento. Aquí estuvo, bueno, vamos a suponer que la zona 3 de este deportista estaba entre 6 minutos por kilómetro y 5:40. Este deportista arrancó, hizo sus primeros 10 minutos en promedio de 5:10, pues porque iba con el amigo y no se podía dejar. Los otros 10 minutos los hizo a 5, pues porque ya había calentado, ¿sí o qué? Los otros 10 minutos volvió a 5:10, los otros 10 ya le tocó 5:40, 2, 4, los otros 10 ya le tocó a 6:10 porque se cansó, y los otros 10 le tocó a 6:30. ¿Listo? Ese es un compañero. Sí, exacto. Reales, de la vida real. Listo. Ahora el siguiente compañero hizo, espera, hagámoslo más para acá, para que nos quepa 3 compañeros. El siguiente compañero hizo, le tocaba, este es el 1, este es el 2, pongámosle a 4:30,
entre 4.30 y 4.20. Y el 3 le tocaba entre 3.30 y 3.50. Esas eran las zonas de los compañeros. Este otro compañero que era entre 4.30 y 4.20 arrancó a 4.20, a 4.20, a 4.35, a 4.50, a 4.55, a 4, no porque él remató, a 4.15, él remató. ¿Cuántos van? 2, 4, 6. Y el tercero le toca 3.50, 3.50, 3.30, 3.30, 3.40, 3.50. ¿Listo? Y aquí es donde entra el principio del estímulo eficaz. ¿Cuánto tiempo estuvo el primer deportista en zona 3? Eran 60 minutos en zona 3, ¿no? ¿Cuánto es que estuvo? Entre 5.40 y 6. Aquí no estuvo, aquí no estuvo, aquí no estuvo, aquí estuvo, aquí no estuvo, aquí no estuvo. 10 minutos. Ahora este es 10, 20, este alcanza, bueno, pasámoslo, pues 30 minutos. Y este creo que estuvo en todas, ¿cierto? 60 minutos. ¿Listo? 10, 30 y 60 minutos. ¿Cuál tuvo mejor estímulo? Eficaz. El que era, el estímulo que era. ¿Sí? Este cumplió el volumen y se va a la casa haciendo 10 kilómetros. Bien. Pero el estímulo que necesitábamos desarrollar para que el corazón latiera más fuerte y para que tuviera más vasos sanguíneos y para lo que sea, no lo logró. Porque estuvo un poquitico arriba. Entonces, de las 3 zonas, nos volvemos a las 3 zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. En zona 3 estuvo 10, 20, 30, 40 minutos. Aquí estuvo 40 minutos. Y estos dos, esto puede ser, aquí pueden ser 10 minutos y aquí otros 10 minutos. ¿Listo? Entonces, las adaptaciones que hizo acá son muy diferentes a las que estábamos buscando. ¿Sí? Lo que estábamos buscando con este entreno eran unas adaptaciones acá, que no las tiene. Pudo haber estado aquí y seguramente va a mejorar, porque no sé si les pasa que el compañero que no entrena o que entrena diferente o que hace lo que se le da la gana, mejora. Y va y le gana a uno que uno hace el entreno como es. ¿Sí? Mejora, ¿sí? Pero en algún momento va a necesitar otras adaptaciones, ¿sí? Estas adaptaciones de acá para poder seguir mejorando y no las tiene y además no tiene la disciplina de hacer el entrenamiento como debe ser, ¿sí? Entonces además súmele que esto aumenta el riesgo de lesión, ¿sí? Entonces lo más importante es que entiendan porque hay que cumplir las zonas y sumar el mayor tiempo posible dentro de esas zonas. No sé si ustedes han visto dentro del entreno de Training Peaks que en las descripciones dice TZ 30 minutos, ¿sí? Eso es tiempo en zona. Aquí el TZ es 60 minutos, ¿sí? Entonces el objetivo es, claramente no es fácil lograr 60 minutos dentro de la zona, ¿sí? Porque uno se sube, se baja el terreno, más en bicicleta es difícil, de pronto en el simulador es más fácil. Pero la idea es estar lo más cerca posible a ese TZ, ¿sí? Y si no, pues si no sabe cuál es el TZ, usted lo saca. Fácil, si dicen 6 de 10 minutos en zona 3, pues 60 minutos en esa zona, ¿sí? Si yo le digo, bueno, vamos a hacer 10 de 400 en zona 5, ¿sí? Y su vuelta en zona 5 son de 2 minutos, entonces son 20 minutos en zona 5, ¿sí? Y entonces ahí usted va entendiendo cuánto tiempo es que tiene que lograr en esa zona. Y ya usted se va para la casa, guarda su entreno y va y revisa. Ajá, lo hice bien, lo hice mal. Y es muy normal que uno al principio no le salga, ¿sí? Y que no logre, es difícil lograr la totalidad, pero lo importante es estar más cerca. Entonces, por eso la diferencia del estímulo que queremos lograr. Este, pues corrió bien, iba rápido, pero no logró lo que queríamos, ¿sí? ¿Y qué pasa? En todo el proceso de la metodología del entrenamiento, uno busca unas adaptaciones previas a otras porque así se dan de una mejor manera, ¿sí? Hay unas adaptaciones que se deben generar primero para que las otras se den mejor y más fácil, pero si usted lo hace al revés, pues se complica un poquito más la cosa, ¿sí? Entonces, por eso es importante esto. Y Ahora, lo otro es que posiblemente el deportista número 1
Si la otra semana o al otro día tú pones una carga más alta, pues ya no le va a dar para esa Exacto. carga, porque hizo un trabajo intenso el día anterior. Exacto, imagínense que hoy, esto es un trabajo normal, no es muy fuerte. Y yo digo, bueno, listo, calentamos y al otro día vamos a hacer un trabajo fuerte. Vamos a hacer 6 de 5 minutos en zona 5. Eso son 30 minutos en zona 5 y este ya lleva 40. Y yo le meto otros 30 y ese los hace juicioso porque es duro y porque le gusta, porque después es duro, ¿sí? Entonces ya lleva 70 minutos en zona 5 en 2 días, ¿sí? Y eso aumenta su probabilidad de lesión. Y entonces, profe, es que me duele el de Aquiles y tales. ¿Listo? De eso habla el efecto óptimo, ¿sí? ¿Cómo determinar esto? Pues esto ya se determina, hay muchas tablas que lo dicen y dependiendo del deportista, uno aprende a identificar al deportista y aprende a ver cuándo está en el punto en el que uno lo necesita, ¿sí? Cuando el deportista uno lo ve que hace sus giros y lo ve bien, y cuando termina los 6 de 10, terminó bien. Entonces uno dice, bueno, quizás la próxima semana pero la próxima semana de carga puedas aguantar 7, ¿sí? Y ahí es como uno va variando. O de verdad arrancó a hacerlos, estaba juicioso haciéndolos como el deportista 3, pero en el tercero no le dio más. Entonces, es decir, su estímulo óptimo no son 6 de 10 o no es una hora completa, sino 30 minutos o 40 minutos. Y eso varía. Y también es muy importante que ustedes lo vayan entendiendo, ¿sí? Porque a la final son ustedes los que sienten. Uno como entrenador se sienta en su casa y es muy fácil poner 6 de 10, ¿sí? El problema es cuando uno lo va a hacer. Y es lo más importante para ustedes y para el proceso de entrenamiento. Siempre he dicho, lo más importante es la comunicación entre los deportistas y el entrenador. Que el deportista le diga, pude, no pude, y ya uno toma decisiones. ¿Listo? Aquí pues un ejemplo, el deportista estuvo las series que tenía que estar en la zona. Aquí pues son otros casos, diferentes entrenamientos. Aquí lo mismo. Bueno, esto pasa mucho cuando hacemos, digamos, trabajo de zona 5. El trabajo de zona 5 no es como en la zona 6 o la zona 7, que es a tope, a máxima intensidad, sino que es en zona 5, ¿sí? Que la zona 5 no es un trabajo durísimo, pues obviamente sí es duro, pero uno puede soportarlo. Y pasa mucho, digamos, cuando hacemos trabajos de 400 o 800, normalmente los hacemos en zona 5, y pues como uno dice 400 metros, pues uno arranca toda, ¿sí? Y no va en zona 5, sino que va en zona 6, ¿sí? Y entonces hace 20 de 400, pero los primeros 10 los hace en zona 6 y los otros 10 los hace en zona 4 o zona 3, y a donde necesitábamos que estuviera, pues no estuvo, ¿sí? Entonces pasa muchísimo, muchísimo en altas intensidades. Cuando ya es el trabajo más abajo es más fácil. ¿Listo? Ahora, la frecuencia cardíaca cambia, puede cambiar y cambia todos los días, ¿sí? Por eso es importante conocerse y cruzar mucho la información de la frecuencia cardíaca con la percepción del esfuerzo, cómo me siento, ¿sí? Cómo estoy hoy y cómo debo sentir este trabajo, ¿sí? Si es un trabajo como este, pues debe sentirlo ni muy duro ni muy suave, ¿sí? Y en realidad es un trabajo medio incómodo, porque uno como que no encuentra el piñón, no encuentra el ritmo, pero poco a poco se va adaptando. Ahora, la deshidratación también cambia la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca. Si yo tengo poca volemia, o sea, estoy deshidratado y hay menos sangre, ¿sí? Pues el corazón va a tener que latir más rápido para llevar lo que necesita llevar. Hipertermia también, porque la sangre se va a ir principalmente a la piel, la enfermedad porque el cuerpo está pensando en otra cosa, que es curarse, y la fatiga porque el cuerpo también está pensando en recuperarse, es normal. ¿Listo? Bien, y aquí pues unos ejemplos de zona, de entrenamientos eficientes, ¿sí? Donde logran el 93% del tiempo en la zona que es, pues supongo que se quería. De pronto aquí está cerca del sistema oxidativo, el metabolismo oxidativo, aquí también, de pronto un poquito más abajo, no es fácil y es aprender, eso se llama aprender a entrenar, aprender a hacer el entreno lo más cercano posible. Ahora, entrenos como este, donde el estímulo no es suficiente en ninguna de las zonas, ¿sí? A menos que uno, pues en ocasiones uno dice, bueno, salga a rodar cómodo, ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? A veces, digamos que no es tan grave dejar el entrenamiento a lo que el deportista sienta. Estímulo eficiente,
aquí pues otros ejemplos. Lo más importante es tener las zonas calibradas pues para poder identificar cuándo estoy y dónde. ¿Listo? Eso es todo por hoy. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una pregunta y es si todo eso que se hace es igual para un deportista joven o para un deportista mayor, ¿es lo mismo? Sí, porque el cuerpo es el mismo y el cuerpo recibe estímulos y se va a adaptar, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Las condiciones de ese deportista joven y del deportista mayor, los objetivos, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, ¿sí? Si digamos una cosa es que un deportista quiera ganar, tiene que entrenar de una forma. Digamos, un medio Ironman, un deportista quiere ganar, otro deportista quiere participar. Las condiciones son diferentes. Es el mismo medio Ironman, ¿sí? Pero este deportista va a tener que hacer unos estímulos diferentes que este deportista, ¿sí? Pero en cuanto a edad, es lo mismo. Obviamente, pues uno tiene que tener más cuidado porque las personas mayores, pues a medida que uno va creciendo se va volviendo más frágil o de acuerdo a la alimentación. Hay personas mayores que son muy fuertes porque hacen fuerza, porque comen bien, porque duermen bien y aguantan más que los jóvenes. Uno le mete 3 sesiones duras a los jóvenes y ahí quedan, ¿sí? Pero no por su capacidad, sino por el cuidado externo que hay. Y yo lo digo como autocuidado, el cuidado que tú tienes después de salir del entrenamiento. ¿Qué haces? Y pues obviamente hay personas mayores que tienen el tiempo, tienen el dinero, etcétera. Pero las adaptaciones son las mismas, ¿sí? En el cuerpo, pues porque el cuerpo está, digamos que diseñado de una manera y va a tener unas adaptaciones. La carga es la que varía, el objetivo que tengas. Anita, yo tengo otra pregunta. Es que en entrenamientos cuando hay zona 4 o 5, no logro llegar, o sea, por más que me esfuerzo y por más que corro, por más, no toco, o sea, no logro tocarlo. Entonces, y hay veces cuando yo sí veo que sostengo en la zona 3, cuando intento hacer la 4 o la 5, sí mantengo larga la 3, pero digo, pero ¿qué más tengo que hacer para poder subir? Porque doy todo y se me acaba hasta el aire y todo en las piernas y no me da. Ay, ¿qué se puede hacer? No, ahí pueden ser dos cosas. Primero, la calibración de las zonas. Sí, puede ser que las zonas no estén calibradas y puede ser que en realidad no estés en zona 3, sino que estés en zona 4 o zona 5. Calibradas en el reloj. Calibradas en el reloj, ajá, que las zonas estén bien configuradas, ¿sí? Por otro lado es que hay dos factores importantes que pueden limitar el desarrollo del entrenamiento, ¿sí? Que es el factor cardiovascular y el factor muscular, ¿sí? Y eso depende mucho, eso es dependiendo de cada uno, y el factor mental, ¿sí? Entonces, hay personas que son muy fuertes muscularmente hablando, ¿sí? Pero cardiovascularmente les cuesta o no tienen algunas adaptaciones, entonces arrancan a correr y dicen, de piernas voy bien, pero no me da el aire, ¿sí? No soy capaz de subir más porque ya voy ahogado, ¿sí? Hay otras personas que van bien de corazón y respiran bien, pero las piernas le arden y no aguantan más y les duele y les toca bajar, ¿sí? Hay otras personas que tienen todo bien, pero no quieren cansarse, ¿sí? Entonces, me di cuenta el día que corrimos en la noche, que yo sentí que, o sea, bajé hasta el tiempo y todo, y pensé que estaba ya en la zona 4, y cuando vino zona 3, yo y bajé el tiempo y todo, y sigo ahí. pues sí, puede ser también de la configuración de las zonas de entrenamiento, eso pasa mucho. Esas zonas. Pues para que realmente sí esté uno en donde es. En donde debe ser. Ese es uno de los meollos del asunto del entrenamiento. Sí. Y es en donde más gastan los entrenadores identificando las zonas de entrenamiento. Muchos hacen las pruebas más tecnológicas de todo. Y el punto es que esas zonas cambian. Usted a los 3 meses puede tener unas zonas diferentes, un poco más diferentes, ¿sí? Pero hay muchas formas de calibrarlas, digamos, yo personalmente, ¿qué hago? Cada vez que empiezo un año diferente, calibro con unas zonas diferentes, ¿sí? Y hay unas zonas que he identificado que calibran mejor, que es como yo se las organizo en el Training Peaks, ¿sí? Ahora, una vez estén calibradas, es empezar a probarlas, y probarlas para tener estas adaptaciones es por encima de 3 meses, ¿sí? 3 meses de entrenamiento, más de 3 meses, o sea, en 3 meses empezamos a tener adaptaciones y empezamos a lograr cambios, y de ahí para allá, ¿sí? Entonces digamos que calibrarlas de una forma e irse con eso, y no dejar de lado nunca la percepción, ¿sí? De cómo me siento, porque es muy importante.
Si en algún momento, incluso yo les he dicho a muchos, si se siente bien, pues vaya y miramos a ver cómo las terminamos de ajustar. Que se hace mucho también, como son muy individualizadas, y es una de las formas más importantes para individualizar el entrenamiento, se calibran todas iguales y usted me dice, no me da, me toca ir muy suave, entonces se las subo un poquitico más, porque tus zonas pueden ser totalmente diferentes. Hay otro que dice, no, es que están muy altas, y entonces uno las baja. Y eso es irlas ajustando de acuerdo a la necesidad del deportista. Por eso es importante la comunicación. Los chequeos, ¿no? Ajá, los chequeos o las competencias. Cada año más o menos se cambian, porque a veces normalmente uno está corriendo, nosotros las calibramos hace poco, ¿cierto? Que la hicimos allá, entonces las calibramos y a veces uno está entrenando y el mismo reloj le dice, superó el umbral o alguna cosa, entonces yo le pregunto, usted me dice omite, ¿cierto? ¿Qué pasa? No es que cada año las cambien, no, es que yo cada año cambio la metodología de establecer las zonas, del equipo, pues, para aprender, ¿sí? Pero no es que las zonas se deben ajustar más o menos cada 3 o 4 meses. ¿Qué pasa cuando me da el umbral y tales? El reloj o el Training Peaks tiene una forma de calibrarlas, ¿sí? Entonces cuando uno le da a aceptar, él las calibra de acuerdo a su forma, y normalmente es diferente a la forma en la que yo la estoy calibrando. Entonces, por eso yo les digo que no lo hagan, porque les cambia la zona de entrenamiento. Ahora, a los 3 o 4 meses, pues uno ve si hay cambios, si entrenó juicioso, si sus chequeos o sus competencias pues dieron unas zonas diferentes, se ajustan, ¿sí? Entonces, pero cada año es que la metodología de hallar las zonas se cambia. Sí, bueno, o sea, pues hay que hacer chequeos con frecuencia, que pues eso lo hemos estado haciendo este año, pero también, si por ejemplo en Cali el fin de semana pasado fue tu mejor 10K o tu mejor 21K, pues ese es un chequeo pues, diferente por el cual tú puedes hablar con Ana para decir, mira, o sea, en febrero hice mi chequeo, hicimos estas zonas, vine entrenando, me sentí mejor, a tal punto que hice mi mejor carrera, entonces seguramente ya tengo unas mejores zonas. ¿Qué pasa? Pues que ustedes son 50, 60, entonces yo prefiero hacer un chequeo y con ese chequeo cambiarle a todos, ¿sí? Porque digamos en esta media maratón, que es 10K, que a usted le fue bien, se pueden ajustar, pero hay otro que le fue mal y que ya la zona por ahí volada y no le cuadraba. Por ejemplo, la vez pasada que hicimos el chequeo de 5, que fue en la pista, yo estaba mal, estaba enfermo, entonces a mí me fue re mal, ¿sí? Y ahora que estoy mejor físicamente, entonces lo hago ya, los tiempos son mucho menores, entonces ahí donde el reloj, a un nuevo umbral, entonces a eso es a lo que me refiero yo, como para uno como aprender, dice, estamos mejor, irlo... No tanto eso, sino de pronto el tema de que cuando uno se sienta bien, pues a ajustarlo a ese chequeo para uno poder... Claro, o me escribe porque, por lo que le digo, la zona de ajustar esas zonas del reloj es diferente, Claro, entonces te escuadra. Ajustar, ella te va, al otro día te va a mandar un entreno en zona 3 Sí. y el reloj te va a decir, zona 3 está en lo que es zona 5 para el plan de ella. No, yo no cambio nada, yo omito. Entonces, pues digamos que prácticamente a mí me queda más fácil hacer un chequeo para todos y en esa misma fecha le cambio zonas a todo el mundo, ¿sí? Ahora, hay unos que le escriben, no pude o no me enfermé, entonces yo le digo, mándeme su dato de la última competencia que tuvo, o a veces que entran nuevos al equipo, mándeme la última competencia que tuvo, que fue buena, y yo le ajusto con esas y vamos trabajando con esas. Y después, ¿qué pasa? Pues tampoco es que sea exacto, ¿sí? Las zonas de entrenamiento no son exactas, como les dije, se mueven, ¿sí? Y hay días que uno amanece súper bien y está corriendo a 6 o a 5 en zona 2, ¿sí? Pero hay otros días que uno para y corre a 7 y va en zona 4, ¿sí? Y esos son muchos factores que pueden afectar la zona, entonces eso puede variar. Por eso uno espera un tiempo prudente en donde sabe que hubo cambios, que tuvo que haber cambios. Si fue juicioso, pues tuvo que haber cambios, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Todo muy claro. Listo, bueno, con mucho gusto, espero hayan entendido.